Muchas gracias, Guillermo. Vamos a escuchar ahora a Santiago Muriel Hernández, que es jefe de servicio del Portal de Archivos Españoles PARES, de la Subdirección General de los Archivos Estatales, con la ponencia Portales de Archivo y Multilingüismo, los casos de PARES y el Portal de Archivos Europeos. Gracias, Santi. Buenos días. Bueno, justo en este momento no sé si son tan buenos para mí. Después de este repaso a algunas cuestiones desde el punto de vista filológico de nuestro compañero Guillermo y de esas impresiones que tienen los investigadores. En primer lugar, antes de empezar, quiero romper una lanza a favor de mis compañeros archiveros, del servicio de PARES y de los servicios informáticos del Ministerio, que desde luego son capaces de explicar por qué falla PARES y qué dificultades o no tiene una búsqueda o cualquier tipo de trabajo con el portal, a nivel interno y externo. Probablemente, como diría, a esta investigadora que ha dejado su testimonio por escrito, que quizás ha sido un poco excesivo, bueno, depende del punto de vista, le invito a hacer una búsqueda de los archivos nacionales franceses, que quizás no tienen una sensibilidad tan grande hacia el multilingüismo, por lo que sea. Como indicación personal que le haría a esta amable investigadora. Pero desde luego quiero indicar esto, que yo confío plenamente en mi ministerio, en mis servicios informáticos y en mis compañeros archiveros. En lo que toca a la archivística, obviamente hay 50.000 otras fuentes de conocimiento de las que no somos expertos y es muy difícil llegar a tanto conocimiento en tantas disciplinas. Voy a empezar. Mi presentación es un poco más sencilla, no quiero ahondar en grandes cosas, porque cuando Ramón habló conmigo para un poco presentar esta cuestión en el Congreso, yo le estaba diciendo que sí, pero mi mente estaba un poco en negro, ¿no? A lo mejor no es el punto fuerte de PARES la visión multilingüe de nuestras descripciones o de nuestro portal web, pero analizando un poco la cuestión, creo que sí tenemos algo que ofrecer en cuanto a nuestra experiencia. Y es una experiencia de algunos importantes aciertos y otras cosas que bueno, no han sido tan acertadas, no voy a decir que han estado mal, no han sido tan acertadas, ¿no? También voy a hablar del portal de archivos, del portal europeo de archivos, o el portal de archivos europeos, como queráis denominarlo un poco. Se admiten ambas nominaciones. Y la experiencia que han tenido ellos. En cualquier caso, también quiero incidir en que, como archiveros, no solemos ser informáticos. Y la traslación de nuestros deseos a las necesidades informáticas nunca es sencilla. ¿Vale? También es algo que quiero incidir en esta pequeña charla. Bueno, ese soy yo. Todos tenemos hoy en claro y sabemos que es importante ofrecer un acceso multilingüe a los sistemas archivísticos porque mejora la accesibilidad de nuestros contenidos online. Obviamente, facilitando al usuario final un acercamiento en su propio idioma o en idiomas que conozca. Obviamente se navega mucho más alegre, se hace de mejorada la información y se entiende mejor. Pero afrontar este problema es en algunos casos muy necesario. Por ejemplo, el portal de archivos europeos tiene registros descriptivos de más de 30 países. Era obligatorio que se tomara en cuenta ese punto de vista multilingüe para acceder a la información. Tampoco fue sencillo en su caso, veremos luego un poquito más adelante. Y en el caso de PARES, el portal de archivos españoles, pues tenemos la realidad de las lenguas cooficiales del Estado, que bueno, están ahí y tienen que ser atendidas convenientemente. Y voy a hacer un pequeño repaso a las soluciones que hemos ido dando en ambos portales a estas cuestiones del multilingüismo. Ya os digo, como os decía antes, no son siempre las mejores, bueno, son las que podemos ofrecer y las que en algunos casos hemos creído que eran útiles, luego hemos visto que a lo mejor no eran tanto, etcétera. Bueno, haremos un repaso a las herramientas multilingües que ofrece el buscador de PARES, a las herramientas internas de traducción de determinadas cuestiones en intrapares, al buscador de pares, a cómo funciona ese multilingüismo a nivel técnico del buscador, al multilingüismo en APE
y a las traducciones automáticas que estamos comenzando a hacer poco a poco. En cuanto a las herramientas multilingües, bueno, pues Pares ya tiene muchos años de trayectoria, ya es mozo viejo, ¿no? Digamos, en cuestión de portales de difusión web y demás, ya bueno, tiene una experiencia. En 2016 hicimos un cambio, que fue Pares 2.0, que incluía una novedad fundamental, que ha sido el eje sobre el que hemos ido un poco asentando también el multilingüismo en el sistema. Era la búsqueda por registros de autoridad y la navegación entre la información de las descripciones de documentos y estas entidades no documentales representadas por esos registros de autoridad. Estas descripciones de entidades no documentales se podían generar con contenidos multilingües y, por lo tanto, podían ser buscados en el buscador y localizados. Por ejemplo, he puesto, sí, creo que se ve bastante bien, en el caso de estas entidades no documentales se localizaban las posibles formas autorizadas o términos preferentes en sus distintas variedades lingüísticas, si no eran en el castellano, y también las no oficiales o no preferentes o no autorizadas. Por ejemplo, en este caso, pues buscando Pamplona, tenemos el término en castellano, Pamplona, pero también el sistema nos indica que hay un término preferente equivalente en otro idioma, es decir, también oficial, que sería Iruña, ¿vale? Y si el usuario busca Iruña en el sistema, va a recuperar el mismo contenido, va a recuperar pues, a Pamplona o Iruña, porque es el mismo concepto, el mismo lugar. Pasaría lo mismo con, pues, por ejemplo, en este otro ejemplo que he puesto a la provincia de Girona. En este caso, el oficial sería en término en catalán, Girona, y como términos no preferentes, porque en cuestión legislativa el término oficial es Girona, no tiene un término cooficial en castellano, aquí solo hay un término oficial en castellano, pues encontraríamos de todas formas en el sistema de pares, una búsqueda por Gerona nos devolvería la misma información. Este tipo de contenidos multilingües no se limitó a los lugares, ¿de acuerdo? Las entidades no documentales de otros tipos, por ejemplo, los conceptos, objetos, acontecimientos, lo que antes llamábamos materias, pero bueno, quisimos concretar un poquito más conforme a la normativa archivística, también han sido poco a poco traducidos a otros idiomas, fundamentalmente a 5, inglés, francés, catalán, valenciano, gallego y euskera, en un intento de hacer más accesible la información a nuestros contenidos. Bueno, en este ejemplo que he puesto, pues para el concepto vino, en castellano en este caso, tenemos también otros términos preferentes en otros idiomas, como, bueno, no sé si se ve porque sale un poquito pequeño en pares también, pero bueno, aquí tendríamos en catalán, perdonad mi pronunciación porque no es mi fuerte, vino, pues vi en catalán, vin en francés, viño en gallego, wine en inglés, ardua, espero que esté correctamente en euskera, etcétera. Igualmente, el sistema atiende a este tipo de términos si los introduce el usuario en estos idiomas, ¿de acuerdo? Siempre va a recuperar el mismo concepto, siempre va a acceder a la información a través de estos conceptos. Y nos pasa lo mismo con otras entidades no documentales como personas, instituciones, etcétera. Pues en el caso de que tengan unas formas autorizadas también en otros idiomas, contemplamos esa posibilidad. En este caso, para el rey Jaime I de Aragón, pues tenemos la forma paralela, Jaume I. ¿Vale? Si el usuario introduce como búsqueda Jaume I, va a recuperar la misma información. El sistema Pares atiende a este tipo de búsquedas. En los años siguientes, bueno, esto ya lo ha comentado mi compañero Guillermo, el buscador de Pares trabajó también para hacer visible los distintos idiomas y alfabetos utilizados en los testimonios escritos de los fondos documentales de los archivos estatales, que podíamos contemplar como el multilingüismo en la documentación. Tenemos unos fondos documentales muy ricos en muchos idiomas y tratamos de, en este desarrollo, intentamos hacer un poquito más accesible esta información a los usuarios. Se añadió pues, un filtro por búsqueda de lengua y escritura, bueno, lengua, alfabeto y tipo de escritura. Y además, en las búsquedas, en los resultados de las búsquedas, se incluyeron unas facetas que servían para filtrar la información de lengua, alfabeto, etcétera. No pretendía añadir más información sobre esto, pero bueno, al hilo de lo que ha comentado mi compañero Guillermo, bueno, pues para hacer esas categorías de lenguas nos basamos en normativas internacionales, no nos las hemos inventado. La normativa ISO, no recuerdo el número porque hay varias normativas ISO sobre lenguas, al menos 2 que recuerde claramente, escogimos una de ellas, entonces todas las lenguas que por
que tienen reconocimiento internacional de un código de lengua, según las normas ISO, están representadas en pares, ¿de acuerdo? En algunos casos ya es una cuestión de otro tipo. Hay lenguas que a lo mejor por su naturaleza o idiomas que por su naturaleza no tienen consideración de lengua como tal, a lo mejor internacionalmente en las normas internacionales son dialectos o como queramos denominarlos, ya es una cuestión de un debate filológico que no nos compete a nosotros como archiveros. En cuanto a lo que ha comentado nuestro compañero de las dificultades de la búsqueda, y en conversaciones que he tenido con él, como ha comentado, sí que estamos intentando con los servicios informáticos del Ministerio mejorar la búsqueda para que atienda solo al criterio de los idiomas o de los alfabetos, pero no es nada sencillo. Sobre todo una base de datos tan grande como Pares, que cuenta ya ahora mismo con registros publicados más de 5,5 millones. Y teniendo en cuenta que hay datos antiguos que no siempre han cumplimentado bien esta información o datos que no tienen nada cumplimentado, ¿de acuerdo? Es un problema que no es solo nuestro, sino que se advierte a nivel europeo en muchos sistemas archivísticos. ¿Para qué tengo yo que decir, por ejemplo, que una información, un documento está en español si mi sistema es archivos españoles? Bueno, pues no lo pongo nunca porque sé que está en español. Cuestiones de este estilo son comunes en los archivos de distintas naciones y a otros niveles administrativos. Por lo tanto, hay que luchar contra eso también, contra ese tipo de reticencias a rellenar estas informaciones que además no son obligatorias según la ISAFG, eso también hay que luchar. Desde hace un tiempo en Pares consideramos la lengua y la escritura como un elemento obligatorio para nuestro sistema, siempre hay que introducirlo. En el caso de que se introduzca, porque por defecto aparece en blanco, si tú introduces, empieza el listado por el español porque es el idioma más frecuente que aparece en nuestro sistema, ¿no? En nuestra documentación. Luego el usuario selecciona. Si el usuario no selecciona la lengua que busca, pues ya es un problema, ¿no? de uso de la herramienta, no tanto de la herramienta en sí. Bueno, pues aquí estamos, ahora entramos en Intrapares Descripción, que es el sistema, la herramienta interna de trabajo descriptivo dentro de Pares. Las descripciones de las entidades no documentales cuentan con elementos específicos para indicar el idioma de las formas autorizadas o términos preferentes o no preferentes o formas no autorizadas y las de sus variantes lingüísticas. Como veis aquí, pues para el concepto que enseñé antes, en Pares Búsquedas para vino, pues tuvimos que dar las traducciones e indicar el idioma de esa traducción, si no, automáticamente era difícil que Pares llegara a este tipo de información. Y además, más tarde incluimos elementos específicos para añadir traducciones a elementos textuales de las descripciones de los documentos y también de las entidades no documentales, indicando igualmente el idioma en el que esa traducción se hacía. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de la entidad no documental de Miguel de Cervantes, que en su momento la historia de este personaje se tradujo al inglés, ¿vale? Y aquí está indicada. Y bueno, lo mismo para las descripciones de documentos. Si en algún caso quisiéramos añadir un alcance y contenido o un título en otro idioma, tenemos esa opción en Pares e indicamos en qué lengua se ha hecho esa traducción. Bueno, volviendo al buscador, una vez que ya habíamos experimentado con estas cuestiones del multilingüismo en nuestras herramientas, como habéis visto es algo bastante manual, que conlleva un tiempo, conlleva un trabajo, pues nos planteamos la posibilidad de mejorar el acceso al resto de contenidos disponibles para todos los usuarios y usuarias, ¿no? Entonces teníamos una dicotomía ante nosotros. Podemos hacerlo de forma manual, como estábamos haciendo el anterior, lo que conllevaba un trabajo inmenso e inabarcable, tendríamos que seleccionar, o de forma automática. En un intento de apostar por la calidad, etcétera, etcétera, daros cuenta que estoy hablando de hace unos años, optamos por la primera forma, ¿no? La forma manual. Pero intentando un poco ayudar al usuario, pues como primer paso optamos por que cada persona pudiera acceder a los contenidos según la configuración de la lengua elegida en su navegador web, ¿vale? Bueno, pues no todos navegamos con la misma lengua en Internet. Bueno, pues puede ser en español, francés, inglés, catalán, gallego, euskera, etc. Para las otras lenguas que no fueran alguno de estos idiomas, definimos que el sistema navegase en inglés, ¿vale? Bueno, estuvimos trabajando en ello, fue bastante más complejo de lo que parecía en un principio y a día de hoy lo que está correctamente implementado, como veis en el ejemplo, es la navegación en inglés. Lo otro pues tiene algunos problemas,
Pero bueno, ahora comentaré algunas cosas más. Además, se tradujeron también los textos de ayuda del portal al inglés. Para aquellos usuarios, investigadores que alguna vez tengan problemas con pares, pues también se les recomienda la lectura de las ayudas de navegación, de búsqueda y la de las preguntas frecuentes de la página web. Bueno, la calidad de las traducciones automáticas, cuando empezamos a plantearnos estas cuestiones, pues era mejorable. Hace unos años todos hemos experimentado alguna traducción con Google que te da cosas un poco locas, ¿no? Bueno, divertidas en algunos casos, pero claro, no como para poner en un portal público de la administración, etc. Bueno, como he dicho, nos decantamos por la traducción manual e intentamos traducir de esta forma los contenidos estáticos del buscador, los nombres de los elementos de cada registro, las opciones de búsqueda y demás. Lo hicimos para el inglés, fue costoso, lo empezamos a hacer para el francés, el catalán y el euskera, pero la verdad no éramos conscientes de todo lo que teníamos que traducir, ¿vale? Son muchas cosas, botoneras, mensajes de error, bueno, manuales de ayuda de búsqueda, por supuesto, información extra que no es exactamente un elemento de una norma ISAT-G tradicional o una norma ISAT, sino, por ejemplo, tipos de relaciones entre entidades no documentales, es hijo de, pues eso también lo tienes que traducir. Ese tipo de cuestiones. Era un volumen importante de traducciones para que no estábamos capacitados todos. Porque yo, por ejemplo, no conozco el euskera, el catalán, no soy capaz de hacer ciertas traducciones. Sí que contábamos con algunos compañeros que tenían ese conocimiento, nos ayudaron mucho en Corona de Aragón, también en otras herramientas de pares, pues la verdad es que se agradece. Pero bueno, fue costoso y por eso no se consiguió implementar en toda su potencialidad esta estrategia de trabajo. Como os digo, lo que comentaba antes de empezar mi ponencia, hemos tenido aciertos, hemos tenido algunas cosas que no han sido tan acertadas, pero bueno, os expongo la experiencia para que no caigáis en los mismos errores en el caso de intentarlo. Y también optamos pues, por la información de las descripciones de forma puntual, pues traducirlas con estas herramientas que hemos mostrado ahora, ¿no? De intrapares descripciones, esas traducciones específicas de ciertas cosas. Imaginaos documentos que por lo que sea se exponen a niveles internacionales, en exposiciones virtuales. Nuestro compañero Miguel Ángel ha estado antes hablando en esta sala de proyectos europeos que en algunos casos conllevaron descripciones. En esos casos se traducían esas descripciones al inglés, se colgaban en el portal de archivos europeos en inglés también, etcétera, etcétera. Pero eran casos puntuales. Y también se podían traducir a otras lenguas puntualmente. Bueno, en este caso, además el navegador web, como hemos dicho, atiende a esa configuración del propio usuario, pues aunque no mostraba toda la información, por ejemplo, en catalán, en euskera, etcétera, estas cuestiones que hemos traducido sí las mostraba en ese idioma predefinido por el navegador. Por ejemplo, en este caso, si un usuario bueno, se corta un poquito porque he redondeado ahí un poco en rojo la palabra, pero bueno, buscando chacolí, pues tampoco sé si está correctamente, el sistema configurado en euskera devuelve esto, no devuelve la forma española chacolí, ¿vale? Devuelve la forma en euskera. Es verdad que hay otra información que sigue en castellano, pero bueno, era un intento de alcanzar a ese usuario en otras lenguas. Voy a cortar mi explicación de pares para pasar brevemente al portal de archivos europeo, ¿vale? Bueno, como os he dicho, es una experiencia que también tiene unos años. Ahora mismo, en la actualidad, somos 32 países, más de 20 idiomas y 5 alfabetos distintos, al menos que yo tenga controlados. 7.000 instituciones de archivo, 280 millones de registros descriptivos. Bueno, es una barbaridad que no había forma de meterle mano. En los inicios se optó también por la idea que tuvimos nosotros, traducir las cuestiones estáticas del navegador, del buscador de APE, de una forma manual y que cada país miembro se encargara un poco de su idioma oficial, digamos, por así decirlo. Era un proceso laborioso, había unas herramientas internas para ir rellenando las traducciones de cada elemento, cada botón, etcétera, que tenía pues, resultados dispares, ¿vale? Este buscador se actualizó en 2022, es bastante distinto de lo que había hasta entonces, perdón. Y en esta actualización se optó directamente por la traducción automática con Google, ¿vale? Ahora cuando accedemos a APE, podéis ver en la parte superior de este pantallazo hay un traducido por Google. Entonces puedes seleccionar el idioma, en cualquier momento puedes cambiar de idioma
Pues aquí he seleccionado la portada principal de APE en gallego. Pues aquí lo veis. Funciona bastante bien. Para lo que podíamos tener hace unos años, es verdad que esta tecnología ha mejorado y ofrece unos resultados mejores. La traducción se aplica no solo a los contenidos estáticos, que era lo que hasta ahora había estado también haciendo este portal, ¿no? Pues esas traducciones manuales de los contenidos estáticos, sino también a las descripciones, a los registros descriptivos. Bueno, está muy bien, pero funciona mejor con unos idiomas que con otros, podemos entenderlo, ¿no? Es una herramienta generalista, obviamente en inglés te va a funcionar estupendamente, en francés y en castellano, español, pues también va a dar muy buenos resultados, pero en otras lenguas minoritarias, que no quiere decir menos importantes, sino habladas por menos gente, bueno, pues hay cosas que no salen bien. En estos ejemplos que he cogido, pues veis arriba una traducción al francés, lo traduce todo bastante bien, abajo al euskera. Son descripciones de archivos estatales en ambos casos. Cuando intentamos traducir al euskera, deja cosas en castellano. Pues porque no le da la gana traducirlo, no sé por qué. Por ejemplo, mapa, oso, chiaza, no sé qué, amplia toponimia. Bueno, pues oye, una mezcla original de castellano y euskera pues, muy bonita, es muy amigable. Pero bueno, por lo menos es un esfuerzo en presentar esa información de una forma multilingüe. Pero no nos quedamos ahí en APE, ¿no? Además, se trata de ayudar a los usuarios en la herramienta de búsqueda también. El buscador sugiere términos de búsqueda. Tú configuras el idioma que quieres y al buscar te sugiere términos que tengan alguna similitud semántica, sinónimos, plurales, singulares, en el mismo idioma, a veces en otros, ¿vale? Yo busqué, tenía el navegador configurado en catalán, o en castellano, ya no me acuerdo, pero bueno, sí. Busqué en catalán, padre o padres, ya voy a acabar. Y el sistema me devuelve lo que veis ahí. Yo busco en catalán, pero abajo pues me dice, puedes buscar padres, puedes buscar otras cosas que la verdad es que no sé muy bien parecer. Bueno, vale. Cortar, no sé por qué, pero padres o parientes sí que era el sentido que yo estaba dando a esa búsqueda. Y además ofrece en los resultados una faceta para seleccionar el país en el que está esa información, que tiene ya un cierto sesgo lingüístico, ¿vale? Y además también, dependiendo del idioma, pues ciertos términos frecuentes de uso común, pues te los traduce. Si yo busco Firenze en italiano, pues me dice, puedes buscar Florencia, porque yo tengo el navegador en castellano. O si busco Porto, me dice, busca Oporto, etcétera, etcétera. Volviendo a Pares y acabando ya, ahora estamos traduciendo nuestra página web. No confundamos página web con sistema de búsqueda, ¿vale? Son cosas distintas. Y estamos optando por esa traducción automática. Hemos visto que en APE, bueno, pues más o menos tenía cierta validez. En nuestro caso, en el editor de contenidos web que tenemos, Magnolia, hemos utilizado el software Plata, ¿vale? Un sistema de la Administración, de la Secretaría General de Administración Digital. Utiliza motores de traducción automáticos con licencia abierta, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. Bueno, han sido unos resultados bastante buenos. Si entráis en la página web de Pares, tendréis traducciones al castellano, al euskera, al gallego, en inglés, etc. Pero hay cosas que ha habido que meter la mano por detrás porque, bueno, daba interpretaciones curiosas. Sobre todo, la propia palabra Pares pues, tenía un empeño importante en traducirla constantemente y entonces, bueno, ha habido que meterle mano. Ha sido un resultado bastante bueno, pero está ahí. Nos invita esto a intentar traducir en el sistema de búsqueda de una forma también automatizada con este tipo de herramientas. Vamos a ver cómo avanzamos en ello, todavía no lo hemos hecho, vamos a analizarlo, porque no queremos perder tampoco esa parte que tenemos manual que aporta calidad a nuestras traducciones, ¿vale? Eso es muy útil para nosotros, porque sabemos que está bien hasta cierto punto. Y bueno, he acabado aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Santi.